Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud. Como siempre, síganos en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube como La Vuelta. Nos escuchan en Spreaker, iHeartRadio, Apple Podcast y en Spotify como La Vuelta PR. Hoy tenemos un invitado muy especial con todo lo que está sucediendo en esta isla desde el famoso verano del 19. Una persona, un protagonista, una persona que ha estado peleando en contra de estos poderes que nos han estado atrasando por muchos años y que ha dado cara y parte de la juventud de Puerto Rico que está queriendo tener un mejor Puerto Rico, una mejor vida para todos nosotros y los que vienen detrás de nosotros. El representante Manuel Natal. Manuel. Un placer, hermano. Gracias por la oportunidad. Esta es tu casa, bienvenido. Hoy creemos que este va a ser uno de los podcasts más importantes porque todo lo que está trascendiendo actualmente, ¿verdad? Toda esta crisis política, fiscal, bueno, ya sabemos lo que Puerto Rico está viviendo y tenemos una persona que está allá adentro donde ve muchos de esos legisladrones que están quitándonos el país de pedazo a pedazo, cuatrenio tras cuatrenio, contrato tras contrato, y tenemos una persona que se les enfrenta, que les hace frente, como hay otros también, también en el Senado, ¿verdad? Claro. Estás en la legislatura. Estoy en la Cámara de Representantes y en el Senado también hay otros compañeros que están haciendo. Natal, ¿cómo comienza? ¿De dónde viene Natal? ¿Quién es Natal? ¿Quién es Manuel Natal? Pues mira, mi familia toda es bastante cerca de donde tú eres. Mi familia son de Ciales. Tanto los Natal como los Arbelos son todos de Ciales. Yo me crié más en el área metropolitana, estudié en San Juan toda la vida. Soy el mayor de 3 hermanos, lo cual siempre me ha dado como ese sentido de responsabilidad con los que vienen después, porque tengo que dejarle un mejor país a mis hermanos y a muchos otros como ellos. Me encantan los deportes, hice deportes toda la vida, jugué baloncesto particularmente. Siempre fui el jugador más pequeño en la cancha, por lo tanto me tocaba hacer point guard. Y como point guard uno desarrolla muchas destrezas que yo creo que son transferibles en todo lo que uno hace en la vida, de liderazgo. De trabajo en equipo, de ejecución, de cuando llega el momento difícil uno tiene que coger el balón y tomar decisiones. Y todavía el día de hoy pues me defiendo y comparto labores con un compañero y amigo tuyo también de baloncesto, con el representante Jesús Manuel. Nos vamos a los palos con otra gente ahí en la cancha. Y nada, mano, estudié en una universidad en Estados Unidos, me fui para allá sin necesariamente saber qué iba a hacer, sin necesariamente saber a dónde iba a estudiar. Yo vi una universidad en Nueva York que me dijeron que era buena. No conocía mucho de ella. Cuando llegué allá, no era el Nueva York como pensaba, el Manhattan y esto. Era un campo en el caramba viejo Upstate de New York. Casi Canadá. Y hice mis 4 años allá y tan pronto me gradué, literalmente el mismo día o el día después, volé de regreso a Puerto Rico con la esperanza, ¿verdad?, de poder poner ese conocimiento al servicio del pueblo. Estudié en la UPI Derecho. Y mano, aquí estoy desde el 2013 dando palos allí en la legislatura. ¿En la UPR estudiaste Derecho? ¿En Nueva York también fue Derecho? ¿O fue en Nueva York yo estudié un bachillerato que se llamaba Análisis y Administración de Política Pública. Fue una mala traducción de mi parte cuando estaba solicitando, porque yo dije, a mí me gusta la política, y el bachillerato se llama Policy, Analysis and Management. Y yo dije, Policy, eso suena como política, Análisis, pues análisis de política, y Management, pues eso es como administración de empresas. Ajá. Cuando llegué allí, me di cuenta que toda la traducción que había hecho estaba al garete. Si yo quería estudiar política, tenía que estudiar government. Si yo quería estudiar administración, tenía que estudiar otra cosa. Yo terminé estudiando una cosa que no sabía lo que era, pero resultó mejor. O sea, resultó algo que me cayó como anillo al dedo de lo que yo quería hacer. ¿Eso te ha ayudado para la política? Sin duda alguna, sin duda. Me ayudó más la UPI. Porque en la UPI uno cocotea como es. Sí. Sobre todo si estás envuelto en los movimientos estudiantiles, si estás en el consejo de estudiantes. ¿Sabes? En la lucha social que la UPI se caracteriza por ella. Claro, y entonces a veces la gente me dice, diablo, Manuel, ¿cómo tú puedes con esos sinvergüenzas allá adentro que te dicen esto y lo otro? Y yo digo, mano, tú no sabes lo que es estar en una asamblea de estudiantes cogiendo un turno sobre algo y que alguien vaya allí y tranquilamente se te cague en la madre y tú tienes que seguir ahí concentrado porque te lo están haciendo para desconcentrarte, para joderte y para sacarte de las casillas y que pierdas tu punto. Y mano, la UPI fue literalmente en todos los sentidos una escuela bien importante porque la UPR es como un Puerto Rico chiquito. Lo que funciona en la UPR funciona en el resto del país, lo que no funciona en la UPR no funciona en el gobierno igual. Ok, pues después de Derecho,
pues ya obviamente más envuelto, ¿verdad?, en las cosas sociales de la política, de la situación de la UPR, que siempre ha tenido problemas con el gobierno desde, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Y siempre se ha dado la lucha, siempre. Ya tú tenías ese interés por la política, pero en la UPR pues me imagino se fortalece más aún. Sí. ¿Y cómo se da esa transición del estudiante que se termina Derecho en la UPR y cómo llegas al ruedo político en Puerto Rico? Pues mano, yo participé de la huelga de la universidad en el año 2010. Fue una huelga bien difícil porque en ese momento estaba Luis Fortuño de gobernador y Fortuño cogió una posición bien dura contra los estudiantes que estábamos manifestándonos. Yo recuerdo el Rodríguez Gema, que era el secretario de la gobernación, dijo a esos estudiantes, a esos pelús hay que sacarlos a patada. Ese tipo era bien despectivo. Era un HP, tú sabes, era un tipo malo y hablaba bien fuerte y bien en contra de los estudiantes. Recuerdo. Entonces, en ese momento, pues nosotros y nosotras en la universidad, en el movimiento estudiantil, nos convertimos como en esa chispa que empezó una resistencia en el país contra Fortuño. No al nivel, obviamente, de lo que se vivió con Ricky Rosselló, pero eso llevó a los grupos de trabajadores, a los sectores sindicales a tirarse a la calle, a mucha otra gente que estaban sufriendo por las políticas de Fortuño a decir, coño, tenemos que pelear contra eso. Entonces, en ese periodo de la universidad, nos querían aumentar la matrícula, nos querían quitar las exenciones de los atletas, de los estudiantes destacados, etcétera, y nos querían poner una cuota de $800. Nosotros logramos detener mucho de las cosas malas que querían hacer. Otras, lamentablemente, no. ¿Y por qué no pudimos detenerlas? Porque en ese Capitolio los que mandaban eran otros. Porque cuando vinimos a protestar unas leyes que iban a hacer contra la universidad, nos recibieron a palos en las escalinatas del... Sí, eso fue el 30 de julio. Hay imágenes... Wow, imágenes para pelos de una mamá con la hija cubriéndose un macanazo. Yo tengo esa memoria de yo estar y tú sabes, se me paran los pelos porque ahora yo camino por esas mismas escalinatas para ir a mi trabajo, pero en ese momento yo estaba allí como estudiante manifestante. Y recuerdo estar parado en un alero cuando se forma la segunda trifulca que termina en esa imagen que tú ves ahí. Y mano, ese día fue caótico. Es más, una historia. Yo terminé ese día en un CDT de Río Piedras con un joven que yo no conocía, pero que entre el caos yo lo veo con la cabeza esbaratada, todo lleno de sangre. Lo aguanto porque este chamaco no sabe ni dónde está. Veo una ambulancia, empiezo a darle cantazo a la ambulancia como que ábreme. Logro meter al chamaco y digo, este chamaco no sabe ni lo que le pasó. Yo me tengo que montar con él. Yo no sé quién es, pero me monto con él. Me monto con él. Llegamos a este CDT en Río Piedras. No fue en Río Piedras, escúchame. Fue por donde está el PIP en la Roosevelt. El punto es que al chamaco lo empiezan a atender. Yo no sé quién es, así que le busco la cartera para llenarle el récord, para poder que lo puedan admitir. Cuando de momento lo veo, yo, coño, este chamaco yo lo conozco. Y de momento Omar Silva era el guitarrista de Cultura Profética. Claro. Omar Silva le habían rajado la cabeza allí en el medio de esa manifestación. El punto es que pasaron muchas cosas bien fuertes y yo me di cuenta que donde nos pasaron el rolo fue en porque no teníamos gente allá adentro que nos representara. Y ahí inmediatamente entró el clic de que nosotros sí dimos una lucha importante, pero tenemos que ocupar los otros espacios donde se toman decisiones que nos afectan. Y el espacio en que nadie se quiere meter porque lamentablemente lo han hecho tan tóxico, tan horrible, es en el espacio político, en las posiciones electas. Y cuando surgió la oportunidad, mano, yo dije, vamos para adelante y gané una elección que no se supone que ganara. Ok, cuando entraste por el Partido Popular, si no me equivoco, ¿correcto? Para ese tiempo el gobernador era Alejandro García Padilla. Sí. Entonces, ¿por qué el PPD? ¿Cómo llegas al PPD? De lo que eres ahora un candidato independiente al PPD. ¿Dónde estaba? ¿A dónde estaba? Exacto. Pues, mano, hay una respuesta que es la inicial y otra la de la evolución. La inicial, como mucha gente en Puerto Rico, mi familia en su mayoría han sido afiliados al Partido Popular. No necesariamente gente con conexiones, ni apellidos, ni nada, sino que siempre se habían vinculado al partido. Yo crecí dentro de eso, pero no fue hasta que fui a la universidad que esa idea empezó a coger contenido. Y yo empecé, sobre todo cuando me fui a Estados Unidos, que uno ve a Puerto Rico desde afuera y uno dice, coño, eso que yo veía de una forma cambió por completo. Ahí empiezo a decir, espérate.
yo no soy popular porque mis papás son populares, ¿ok? Yo soy popular porque creo en estas cosas de justicia social. Ahora, dentro del Partido Popular hay una gente que se llaman los soberanistas, que creen en una relación digna de Puerto Rico y los Estados Unidos, por esto y por esto y por esto. Ah, bueno, espérate, pues yo soy popular soberanista. Entonces, hay una evolución de mi pensamiento, así simple y sencillamente como uno dice, pues papi y mami es esto. Ah, no, espérate, yo soy esto, pero dentro de estas razones y por estas circunstancias y estos principios. ¿Qué pasó? Que en el camino me di cuenta que la institución en la que yo participaba ya no representaba los principios que salió a defender en una ocasión. El Partido Popular en los 30 y en los 40 salió a ser el partido de los pobres, de los marginados, del jíbaro, del que se estaban pasando por la piedra los grandes intereses. Y el Partido Popular del 2019 se ha convertido en el defensor de esos grandes intereses y no tiene problema alguno, pues por eso, y no tiene problema alguno en pasarse por la piedra a los trabajadores, a los estudiantes, a esto, lo otro. Por eso hemos visto tantos impuestos que yo creo que son los líderes en impuestos. Sí, los líderes en macanazos y en cantazos son los PNP, son los caballotes en eso, pero en impuestos los populares han puesto mucho. Han tenido sus títulos cada uno, pero al final, Denis, yo creo que lo importante es que gane quien gane, y de eso yo me di cuenta sobre todo al principio de este cuatrenio y con las peleas que di ese cuatrenio que estuve dentro del Partido Popular, pero choqué mucho con el liderato del partido, porque dentro de lo primero que choqué, querían quitarle fondos a la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo yo voy a votar a favor de un proyecto que le quita fondos a la universidad cuando yo vengo de ahí? Pues claro, y yo salí de esa lucha. Yo estoy en la política porque otro gobernador de otro partido trató de hacer lo mismo y yo lo confronté. Entonces ahora, porque era el gobernador de mi partido, yo me voy a quedar callado. No puede ser. Entonces pues esos choques se dieron, y mientras esos choques seguían dándose, yo me di cuenta que aquí hay un problema que nos tienen peleándonos entre si somos rojos, azules o verdes. Pero aquí hay una gente que siempre gana. Si ganan los rojos, como quiera gana una gente. Exacto. Si ganan los azules, como quiera gana la misma gente, porque le dan chavo a las campañas de unos y otros y se aseguran que gane quien gane. Lo de ellos está resuelto. A pesar de que pase lo que pase, ellos van a ellos van a estar bien porque tienen una firma de abogados y tienen un socio que es conectado con el Partido Popular y otro con el PNP, porque tienen una firma de contabilidad que tienen uno rojo y tienen uno azul. Entonces gane quien gane, ellos llegan sus contratos, y gane quien gane, hay unas personas que siempre pierden, independientemente de que sean de los que votan por el partido que gana. Ellos pierden, porque si tú eres trabajador, si tú eres pensionado, si tú eres de los grupos minoritarios, te pasan por la piedra como quiera, gane el tuyo, ¿no? Un ejemplo, ¿verdad? Que hablamos del 2010 Fortuño, cuando votó los empleados públicos. ¿Cuántos de esos fueron PNP también? ¿Cuántos de esos eran PNP que votaron por él? Ahora, actualmente, las personas que le han recortado pensiones, ¿cuántos de ellos son de su partido? O podemos ir al tema de las escuelas que se han cerrado, de los maestros que los han declarado excedentes, de los estudiantes que se han quedado sin escuela. ¿Cuántos de esos padres de esos niños o esos maestros son estadistas? Y entonces uno dice, espérate. Y esa persona que se afectó por esa decisión que tomó Ricardo Rosselló, por ejemplo, va a volver a votar por un candidato del PNP en el 2020. Y el mismo maestro que Alejandro, cuando cambió la ley del retiro de los maestros, se pasó por la piedra, votaba por un candidato del Partido Popular en 2016. Entonces uno dice, mano, aquí nos tienen acostumbrados a, porque peleamos contra el del partido opuesto, terminamos votando por nuestro verdugo, porque nos va a pasar por la piedra como quiera. Y ahí es donde yo, ¿verdad? Digo, no, aquí esto tiene que cambiar, hay que construir algo distinto. Y porque salgo del Partido Popular y ahora estoy en el proceso que estoy. Esa, ¿cómo se llama? Esa crianza que en Puerto Rico ha sido letal, de que mi familia es tal, pues yo no cuestiono por qué, simplemente me voy por ahí, como las reses, como dicen, que sigue la otra. Eso ha sido letal. Yo, en mi caso, yo tuve una familia que son populares. Y, ok, fine, esa es su elección, ellos tienen la libertad de hacerlo como cualquier otra familia. Pero yo desde chamaco yo me di cuenta de que, pero espérate, eso que tú te diste cuenta, pues yo soy un poco mayor que tú, yo soy un poco mayor, pero es que esto no me cuadra. Sí. Es lo mismo, lo que cambia es el maldito color, es lo mismo. Esto no avanza, el país, la gente que lo suda toda la semana sigue igual. Claro. Ellos están muy bien. Y los sueldos de ellos nunca bajan, los beneficios de ellos nunca bajan, pero no, nosotros no es justo. Y yo después decidí, pues, no creo en partidos como tal, pero sí creo que Puerto Rico puede ser sustentable, puede ser independiente y puede ser un ejemplo para el mundo de lo que es unión. ¿Seguro? Que lo hemos demostrado ya. Sí, y obviamente es difícil romper con eso, con la tradición, claro,
porque no afecta solamente los temas de los partidos, afecta hasta la profesión que escogemos, porque papi y mami hacían tal cosa, yo me crié viendo eso, es más probable que yo voy a querer también seguir esos pasos, y eso es normal. Yo creo que, claro, no es lo mismo decir yo voy a escoger la profesión de acuerdo a lo que vi que me gustó, que tomar decisiones políticas que se basan en una tradición que es tan difícil de romper, pero yo creo que tanto una cosa como la otra se rompe con educación. La educación es obviamente el arma más poderosa de un pueblo, y precisamente por eso siempre cortan por la educación. Exacto. Porque nos quieren manipulables, nos quieren ignorantes. Siempre ha sido la UPI, y entonces ahora están con las demás escuelas. Con las escuelas públicas, claro. Y unas escuelas públicas que no dan, aquí no enseñan la historia verdadera de Puerto Rico. Nunca lo han enseñado. Yo voy para 40 años. Y lo que ese cuento chino de Cristóbal Colón con los indios, sí, eso es una pizquita de lo que pasó aquí. Pero si nos vamos a retomar la verdadera historia de este país, es una historia de terror. Claro. Una historia de terror para el boricua. Pero también es como mi primo que son de Vega Baja, son cerca tuyo, Emil, era de los pleneros de la Cresta, ahora está por su cuenta, y Leros, si nos están viendo, saludos. Emil escribió una canción para el documental de Betance que se llama El Hijo de Borinquen, y en la canción que Emil Martínez escribe, él habla de cómo somos un pueblo que, a pesar de todo eso, de todas esas cosas, coño, qué testimonio más grande que estamos aquí todavía, que Exacto. defendemos nuestra cultura, que defendemos nuestro idioma, que sentimos una emoción que no podemos describir cuando vemos nuestra bandera, cuando vemos a uno de los nuestros siendo exitoso. Eso a pesar de todos los siglos de coloniaje, a pesar de la historia manipulada que nos han vendido. Y eso quiere decir que somos un pueblo combativo, que, contrario a lo que siempre nos han dicho, que siempre nos dicen que no podemos, por el contrario, somos capaces de levantarnos sobre nuestros propios pies y hacer lo que hay que hacer, y lo hemos demostrado en el verano del 19, como tú dijiste, y la experiencia ha sido bonita. Hay que ver cómo ahora lo convertimos en lo próximo. Natal, tú que estás, ¿verdad?, ya dentro de la Cámara de Representantes, porque como tú, hubo muchas familias que eran populares o PNP. Yo sé de casos de populares que se sabe que eran unos independentistas de la mata, igual que PNP. En un caso, por decir nombre, lo digo yo, Johnny Méndez, me lo han dicho, de buena tinta, personas que trabajan al ladito de él. Ok. ¿Cuál es, qué otra razón, si me puedes explicar, que no sea el dinero, los hace cambiar de parecer? No, yo creo que la educación, está bien. Hay unos temas, ¿verdad? Creo que la pregunta fue en otra dirección. Fue en por qué una persona renunciaría a lo que cree, para irse a acomodarse. Mano, el país en que vivimos está plagado por el tema de la política en todo. Todo está politizado. En todo. Y literalmente hay dos partidos dominantes, y tú estás con el uno o estás con el otro, o si no, estás muerto. Desde el servicio público, si tú eres un servidor público que quieres echar para adelante, lamentablemente el paso más acelerado para llegar a un ascenso o para llegar a una posición es que te vayas a ayudar a alguien en una campaña electoral, y si ese partido gana, te dan una posición que luego te van a nombrar y tal. Y eso no debe ser. Y lo mismo pasa en otros lugares, pasa en la empresa privada, pasa con los artistas, pasa... recientemente con los deportistas. Con los deportistas. Todo lo que le ha cortado, porque antes tenían un budget que era corto para la delegación, 1.8 millones creo, si no me equivoco. Y para estos panamericanos yo creo que eran $400,000. Sí, o sea, si tú no juegas para uno de los dos equipos, te corres el riesgo de que no juegas, punto. No te dejan jugar. Y entonces eso obliga a mucha gente a hacer cosas que, y hay algunos que ceden a eso, hay otros que no. Pero vuelvo y te digo, yo creo que hay algo pasando no solamente en la política partidista y electoral, sino en tantas partes del país, el que artistas del calibre mundial que se expresaron públicamente sobre este tema, con las consecuencias que eso tendría, eso te quiere decir que hay algo pasando, hay una nueva generación
que dice, pues, tú sabes, pues que tiene repercusiones, que voy a dejar de vender ciertos discos, pues dejo de vender discos, que voy a tener menos likes, que voy a tener gente que me va a decir que tú eres un X o Y cosa, o vete para Cuba, o vete para Venezuela. La clásica. Eres un socialista, peludo comunista, y tú lo que quieres es convertir esto en Venezuela y Cuba como si fueran los únicos dos países que podemos emular. Exacto. Que son independientes, porque Estados Unidos también es un país independiente. ¿Sabes? Yo creo que con educación se combate eso, pero hay que reconocer que te presionan por todos lados. Sí. Ahora mismo, ¿verdad? Que de los únicos dos candidatos independientes son, estás tú y está Vargas Vidot. Sí. Uno en la Cámara de Representantes, uno en el Senado. Él llegó y con todos sus méritos, él llegó por el voto directo de personas que lo votaron como candidato independiente. En mi caso, yo reconozco que yo fui electo en un momento bajo la insignia del Partido Popular, y cuando me desafilio me convierto en legislador independiente. Claro, yo veo mis votos, yo sé los votos que yo saqué de personas que fueron directamente a buscarme, pero tengo que distinguirlo, y mi respeto absoluto a Vargas Vidot, que hizo lo que nadie nunca había hecho en esta historia. Él rompió. Sí, rompió. Él rompió por un lado que nadie se había adentrado, y eso quiere decir algo, porque la gente, aunque sea baby steps, como dicen en la calle, pero son pasos firmes. Claro. Y el caso de las candidaturas a la gobernación también. Exacto. O sea, Alexandra sacó 175,000 votos, Sidre sacó 75,000 votos. Oye, esos son 250,000 votos. Eso es una tercera parte de lo que sacó Ricardo Rosselló. Exacto. ¿Qué quiere decir eso, mano? Que hay posibilidades de que sumando otras personas aquí podamos llegar a un número donde ya podemos tumbar a esa gente. Está sintiendo. Y a esa viene mi segunda pregunta. Yo entiendo, no sé cómo tú lo visualices, que hay que hacer una coalición de personas dispuestas, con 100% comprometidas con el país, no bajo insignias de ningún partido, porque las insignias, como hablamos, esto está politizado por las cuatro esquinas. Y esta coalición de personas, por ejemplo, yo voy a tirar nombres al medio, que yo digo que esto es una coalición fuerte en camino a estas elecciones. Estás tú, está un Vargas Vidot, veo a un Rafael Bernabe, veo al mismo Juan Dalmau, que es un caballo, y es un tipo que se le nota que está comprometido con el país y que quiere ver cosas, quiere ver cambios diferentes. Y yo sé, como hablamos ahorita, que hay un montón de talento, ya sea adulto o más joven, en tu caso como de tu edad o de mi edad, que tienen los méritos, que tienen la educación, tienen la preparación, pero no se meten al ruedo político porque saben que el rafagazo va a venir de los dos partidos. Claro. Yo entiendo que este es el momento, porque después de lo histórico que pasó el 24 de julio, es el momento de que todo el mundo dé el paso al frente de los que estén ahí, porque yo sé que están. Claro. Pues yo te digo, mira, ese debate nosotros lo tuvimos antes de decidir comenzar lo que se llama ahora el Movimiento Victoria Ciudadana. Y nosotros dijimos, ok, aquí obviamente lo que hay no sirve. No hay posibilidades de cambio. La estrategia de tratar de entrar y desde ahí tratar de cambiarlo es imposible. Tenemos que crear algo nuevo. Ok, hay dos posibles caminos. Uno, el de las candidaturas independientes, y tratar de hacer lo que tú mencionas, una coalición de candidaturas independientes donde busquemos apoyarnos para que no sea solamente uno en la Cámara y uno en el Senado, sino que seamos muchos. Eso era una alternativa. La otra alternativa es decir, ok, la ley electoral, el único otro mecanismo que reconoce son los partidos. No queremos ser un partido, queremos ser un movimiento donde puedan encontrarse distintos grupos. Y bueno, dentro de la ley, pues sí, se le llaman partido, pero nosotros ni vamos a actuar, ni nos vamos a creer un partido. ¿Por qué tomamos la decisión de tratar de hacer un movimiento? Porque la ley electoral está hecha por los partidos políticos, para los partidos políticos. Entonces, aunque la idea de la coalición de candidaturas independientes suena muy atractiva y es algo a considerar, nosotros optamos por otro camino porque la ley actual cancela las candidaturas independientes cuando hay múltiples candidaturas. Te voy a dar un ejemplo. El senador Vargas Vidot. El senador Vargas Vidot es senador independiente, pero es senador por acumulación. Como yo, que soy representante por acumulación. Eso quiere decir que yo no represento un pueblo o un distrito, yo represento a todo Puerto Rico. Vargas Vidot también, Dalmau también. Si en la pasada elección tú querías votar por Dalmau y por Vargas Vidot, no lo podías hacer. Porque como elector tú tienes un solo voto
para senador por acumulación y para representante por acumulación, que es el puesto que yo ocupo, tienes un solo voto. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos tradicionales, ¿qué hacen? En los partidos grandes nominan, digamos, a 6 personas por acumulación, pero para que todos entren, lo que hacen es dividir el país en 6 cantos. Entonces, los votos de la gente de San Juan van para Denis. Los votos de la gente de Bayamón van para Manuel. Los votos, ¿para qué? Para asegurarnos que tú tengas suficientes votos para entrar, que yo tenga suficientes votos para entrar y así sucesivamente. En el caso de las candidaturas independientes, Vargas Vidot acumuló votos en todo Puerto Rico, ¿verdad? Por eso fue más votos que sacó. Imagínate que logramos que, vamos a hablar de cualquiera de los que mencionaste, vamos a hablar de Juan, vamos a decir que Juan Dalmau se vaya independiente y que Vargas Vidot se vaya independiente también. Eso quiere decir que para senador, en ese caso, los dos están corriendo para el mismo puesto y tú como elector tienes un solo voto. Entonces podría darse el caso que, coño, yo quiero que Juan salga y que Vargas Vidot salga. ¿Por cuál voto? Pues voto por Juan. Voto por... Entonces puedes lograr el caso de que le des demasiados votos a Juan y Chaco se quede corto, que si los distribuyes de forma equitativa, los dos entran y pueden estar allá adentro metiendo mano. Entonces, ahí es que nosotros decidimos, vámonos por la vía del movimiento, porque por la vía del movimiento podemos distribuir ese voto de una forma más justa y equitativa y podemos no lograr que uno entre, podemos lograr que entren 2, que entren 3, que seamos más allá adentro, sin convertirnos en los que criticamos. Y ese es el reto. Ahora tú me dices, hay un montón de gente buena. Esas son la gente que nosotros estamos buscando reclutar para que den el paso al frente y asuman las candidaturas que ellos entiendan. Nosotros no estamos en la idea de tú vas para aquí, tú vas para aquí, tú vas para allá. No, porque eso es lo que mucha gente quería que nosotros hiciéramos. Mucha gente quería que dijera, no, pero eso te hace convertirte en más de lo mismo. Yo pienso igual, pero a mí hubo gente que me dijo, Manuel, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente: te sientas con Juan, te sientas con Chaco, te sientas con Yulín, te sientas con Alexandra Lugar, ustedes se dividen las candidaturas y luego hacen un movimiento alrededor de eso. Yo le dije, yo no voy a hacer eso. Yo creo que nosotros tenemos que construir un movimiento y que cuando tengamos ese movimiento, la gente de ese movimiento decida, ok, tú sabes que tenés un buen candidato para ser representante, o para ser senador, o para ser lo otro, vamos a apoyarlo para allá. O mira, tú sabes que estábamos pensando en Manuel, en Alexandra, en los conocidos. Coño, pero resulta que tenemos ese muchacho allá que es trabajador, que está haciendo esto, que lo otro, que sería un buen candidato. Pues el que es. Entonces, esa es la decisión que tomamos. Claro, es difícil explicarlo, es difícil cuando estamos tratando de levantar ese movimiento, estamos tratando de coger firma, pero lo bueno es que ya estamos bastante adelantados en el proceso. Vamos a comenzar próximamente a hacer asambleas para que la gente escoja cuáles son no solamente quiénes van a ser los candidatos, sino a dónde vamos a competir, o sea, a qué puesto vamos a buscar nominar candidatos, y va a pasar algo bien chévere, porque por ejemplo en Victoria Ciudadana hay gente del movimiento sindical, movimiento ambiental, movimientos comunitarios, de movimientos políticos, y estamos allí en unas cosas que estamos en común. En todo lo demás, tú vas a hacer como tú entiendes, yo hago como yo entiendo, y no dejamos de ser las personas que somos. Exacto. Y yo creo que eso es lo que hace falta, criterio propio. Sí, porque obviamente lo hemos visto en estas protestas, ¿sabes? Y cuando explotan los peos, vemos a un Georgie Torres, no, porque el partido. No, Georgie Navarro. Georgie Torres, papá, Georgie era mala amiga de los vaqueros, que no, yo practicaba básquet en Vanscoy, ¿sí? Después los vaqueros de Bayamón. Tengo muchos panas de Vanscoy. Llegué a jugar contra Denis Clemente cuando jugaba de Vanscoy y otros chamacos más. Bueno. Fui a Luisiana y a Santo Domingo, a Puerto Rico. Para el 90 y algo. Algo, 90 para el 90 y algo, por ahí. Pero nada, hermano, porque, como te digo, todos estos políticos vienen el partido esto, el partido lo otro, el partido que se jode el partido, se trata de Puerto Rico, claro, hermano, se trata de lo que tú tienes que hacer por tu país. Yo no puedo explicarme cómo Georgie Torres, Navarro, mala mía, Georgie, como Navarro lleva 16 años, 4 cuatrenios en esta jodienda. Diantre, lleva 4 cuatrenios. Tiene que llevar como desde el 2000 o desde el 2004, sí, lleva tiempo. Yo te puedo decir la respuesta. Georgie, si esto fuera el precinto 5 de San Juan, que es donde Georgie es representante, alguien aquí en esta barra le va a decir, allí está Manuel con Denis que están grabando algo, y en cuestión de media hora, Georgie va a estar ahí dándose una cerveza, invitando a la gente, te va a venir a quitar. No falla en lo pequeño, el tipo está metido todo el tiempo con la gente
Y a la gente no le importa, y esto cada elector es distinto. Ajá. A la gente no le importa qué hace de verdad, si lo hace bien o lo hace mal. Como el tipo está ahí conmigo, todas las navidades me trae coquito, de vez en cuando se tira un Facebook Live que está cogiendo brea y poniéndola allí, y cogiendo una carretilla que no sabe ni qué hacer con ella. La clásica del político, pero tú sabes. Entonces esa es lo que pasa es que la gente está acostumbrada a esa política. Yo te voy a decir, por ejemplo, el cuatrienio pasado, del Partido Popular corrió un muchacho para el puesto contra Giorgi que se llama Luis Gallardo. Luis Gallardo es un chamaco, mano, es trabajador, es abogado, tiene una maestría en otra cosa, hace trabajo de comunidad, es líder comunitario, él es de los que se encarga de bregar en contra de las expropiaciones a comunidades desventajadas, que sabes que cuando hay una comunidad que está en un lugar que a alguien le parece que ahí van a hacer una urbanización, o un mall, te sacan exacto, sin importar. Pues Luis Gallardo es de los que luchan ahí. Y Giorgi ganó, y cuando tú los miras tú a tú, pues Luis Gallardo era mucho mejor candidato a legislador que Giorgi Navarro. Pero la gente vota por el que conoce, la gente vota por el que ve el guitarreño bailando como un caballito, y eso tiene que cambiar. Eso es otra cosa que me la pela, mano, porque una persona, yo por ejemplo, tú eres el segundo político que yo he tenido aquí, yo vacilo bastante en mi podcast cuando lo merita, pero en un momento tan trascendental y tan importante como el que está pasando, y siempre él tiene la oportunidad y tiene las cámaras, tiene los medios que te da Puerto Rico y lo usas para payasear, es como que estás haciendo un flaco servicio al país, o sea, estás aportando más a la misma mierda que le gusta a ellos, porque si es por Giorgi, él vive allí. Pero la gente vota por el que conoce, la gente vota por el que conoce, entonces tú estás, mira dentro de la realidad de nuestro país, tú estás en una oficina de gobierno, tú estás en una oficina médica, que estás clavado en una silla esperando que te llamen, y lo que hay en la televisión es el chaval programa ese, y ¿qué hacen los políticos? Se meten allí porque es publicidad gratis, porque tienes que gastar menos en la campaña y demás, y entonces te conviertes y ellos le sacan provecho a eso. Yo me metí en problemas con el guitarreño porque nunca fui al programa, nunca quise ir. Y te tiró la mala. Y me tiró la mala, empezó primero como que mira, cogía a algún popular allí y le decía, oye, ¿tú tienes el número de Natal? Llámalo ahí a ver, mira Natal que te estoy llamando. Y mano, la gente que ve el programa, llamaban a la oficina, mira que el guitarreño te está buscando, y yo, pues que me siga buscando porque a mí no me interesa ir para allá. Cuando eso siguió que yo no quise, llegó el punto, no, porque, y empezó a hablar mal de mí, y empezó a decir unas cosas que son mentiras. Le salió un poco el tiro por la culata, porque mucha gente que veía el programa, que no sabía quién era Manuel Natal, decían, pero ¿y por qué este chamaco se pasa hablando de Manuel Natal? Y empezaron a buscar y dijeron, adiós, pero es que ese muchacho no es como este dice. Y me pasaba, yo una vez estaba caminando en una loma en Naranjito, en el Caramba Viejo, y estoy tocando puertas, saludando esto, lo otro, y toco una puerta, abre un señor bien mayor, y yo, hola, Manuel Natal, mucho gusto, y él, yo te veo siempre en el guitarreño, y yo le digo, es que yo nunca voy al guitarreño, y él me dice, sí, pero él siempre se pasa hablando de ti, y yo, pues no crea todo lo que dice, y él, no, yo sé, por eso es que me siento tan orgulloso de que esté aquí, así que, bueno. Pero pues, entiendo el coraje. También una responsabilidad de nosotros como electores, mano, votar por gente mejor, y hablando de eso de guitarreño y los medios, mano, en Puerto Rico, es una de las razones por las que tú tienes tu canal de YouTube y muchos de tus comunicados van por tu canal. Sí. Que no sé cuál es el nombre, pero me dijeron que me recordara de decirlo, que tengo un canal en YouTube, es Manuel Natal algo. Ustedes le ponen un enlace, así que mira, aquí, denle clic ahí. Muy bien. Pues, mano, los medios aquí, y ha salido recientemente el caso del Nuevo Día. Claro. De lo que le han hecho sus reporteros, y bueno, salió este caso, pero hay muchos, aparte, que han pasado, que pasaron desapercibidos del ojo público. Sí. Y que han censurado periodistas, han despedido periodistas, han editado reportajes. Así mismo es. Porque los Ferrer Rangel, yo creo que estoy en la high, tengo uso de razón de que son pitcher y catcher para el PNP y los populares. Para lo que sea a favor de ellos. Para que sea a favor. Tú ganaste, aquí está. Tú ganaste, aquí está, ¿sabes? Y es más de lo mismo, de lo que mantiene a Puerto Rico en la misma mierda. Y la gente, de ahí es que recibimos la información. Y dependiendo de cómo nos den la información, yo voy a tener una idea de una persona o de otra. A mí me ha pasado en todo este verano del 19 que la gente ha dicho, diantre Manuel, yo estaba equivocado contigo,
porque yo me creí todo lo que decían de ti en esos medios y ahora me doy cuenta que lo que tú estabas diciendo era cierto, que tú tenías razón, que lo que estabas señalando no era mentira como ellos decían, todo ha salido ahí. Pero te manipulan, mano, te manipulan de acuerdo a quién juega para el equipo de ellos. Exacto. Y estamos hablando de millones y millones de dólares. Yo me metí a ver los contratos de la compañía esta de publicidad COI, que tenía 49 millones de dólares en contrato con esta administración y con la de Fortunio tuvo 57. Yo me metí a ver la factura. Cuando yo veo, el dinero no es que solamente va a esa compañía de publicidad, es que de la compañía de publicidad va a comprar anuncios, a comprar entrevistas, y de momento tú ves en una factura de Univision y de WKQ que por una entrevista de 3 minutos a un secretario de gabinete, WKQ está cobrando 1.200 pesos y Rubén Sánchez está cobrando 700 pesos. ¿Eso no es ilegal? Pues mira, yo creo que es ilegal porque por regulaciones de la FCC y aquí en Puerto Rico se llama payola. Aparentemente hay una forma de darle la vuelta, que es que si tú dices que, por ejemplo, esto mismo que nosotros estamos haciendo, pero no fue que tú me invitaste a hacer este podcast, sino que yo te dije, mira, te voy a dar un poquito por el lado y tú me invitas a esto. Para tirar mis proyectos y mis cositas. Exacto. Y entonces tú tienes que decir, y en este caso pues esto no es una función periodística, pero si lo fuera, tú tienes que decir, esto es una entrevista paga, y tú y la gente que te conoce va a decir, ok, ellos entienden que esto es una entrevista que pagaron. Pues ya saben que quizás las preguntas que tú me estás haciendo son bombitos al pitcher. Exacto. Porque yo te pagué para que tú me están todas, claro, para que las alquilees. Si no hacen eso, ese es el problema. Esto de, ¿verdad? Dentro de tu canal y todo esto, la Suite 1802, la famosa Suite, que ese fue de los primeros videos que yo estaba viendo, y cuando lo vi, mano, en buen español me encojoné, porque sé que está pasando, y con las personas que estaban envueltas ahí, con todo el esquema, con el vocero, el periódico que le pusieron el mismo logo con otro nombre. Noticias Extra, SBS que tiene las manos bien metidas ahí. Yo tuve aquí a una amiga mía, me sigue en Twitter y vacilamos, a Pamela Nunes. Ajá. Y ella, para ese tiempo, salió ese video. Y como 1 o 2 semanas después, la tuve de invitada aquí. Yo le mencioné de eso. Supone que esto no saliera, pero hay que decir la fucking verdad en este país. Bueno, ¿qué carajo está pasando con tu fucking productor? Eso es cabrón, que si esto y lo otro, pero todo el mundo... Claro. Y lo entiendo porque es su trabajo y la van a votar, pero es que a veces hay que... No sé, arriesgarse. Pero tiene consecuencias. Decir la verdad tiene consecuencias. Y en el caso. Y en el caso. Me ha costado trabajo decir la verdad. Claro. Me han votado de par de sitios por la verdad en la cara. Pues claro, pero este señor, chamaco, Sixto George, que era antes el productor del Gol de la Pelúa, fue en algún momento de Los Reyes de la Punta, hace un tiempo ya no lo está, fue el productor del programa de Alexandra Lúgaro en SBS. Y el de Nación Z, Nación Z por Z93. Es una persona que utiliza ese control que tiene de esos medios para buscar ayudar a sus intereses privados, a sus clientes privados y también los políticos. Y era una persona que tenía mucho control. Oye, SBS tiene varias de las emisoras de FM que más se escuchan en todo Puerto Rico. Entonces, si tienes un productor que es quien controla los espacios que más se escuchan, tú tienes que tener cuidado porque si te tira la mala te jodiste, ¿verdad? Sí, te va y a mí me consta de personas que este sinvergüenza les arruinó la vida, de mujeres que quizás no quisieron prestarse para alguna de sus pocas vergüenzas y que él se encargó de utilizar sus espacios para difamarlas, para que no consiguieran trabajo en los medios de comunicación. Entonces yo puedo entender como alguien que depende de su pan de cada día, de tener un programa, pues puede aguantarse porque dice, chacho, si yo no juego bola como ese tipo, me sacan y me pelan. Y el resumen queda dañado para por eso. Entonces, pero este personaje, pues esa suite, lo que vimos fue cómo se encontraron en un mismo espacio
vamos al refill porque nosotros somos atletas, y no solamente atletas, sino que de los que nos llevamos premios. Exacto. No vamos a decir el nombre del premio porque para tener ese premio tienen que auspiciar el podcast. Así que si quieren auspiciar el podcast, les enseñamos la parte de al frente. Mientras tanto, mensaje para el corillo de Mayagüez. Ya, sí, ese anuncio no pagado. Pues entonces, mano, este tipo utilizaba porque lo sacaron como bolsa y bien. Se tiró al medio tratando de justificar lo que hizo con Ricardo Rosselló y eso que se señaló con lo de Raúl. Entonces, pero lo interesante es cómo se desculiaron, mano. Estaban en un mismo lugar, un supuesto periódico, las oficinas de Elías Sánchez, las oficinas del otro cabildero del PNP, Charlie Rodríguez, las oficinas de Unidos por Puerto Rico, que se supone que fuera esta organización sin fines de lucro que venía a hacer nada. Lo que usaron fue el dinero para favorecer la imagen de la primera dama de entonces y de Ricardo Rosselló. Y en ese video nosotros tratamos de explicarle al país de una forma sencilla, visual, un tema bien complicado, pero que es los esquemas de corrupción y los esquemas de manipulación mediática, de cómo entonces nos ponen a seguir votando por los mismos malos y cómo aquellos que nos defienden pues los convierten en villanos. Y no porque sea mi caso, pero en mi caso, a mí ¿sabes? A veces uno dice, coño, uno que se faja, uno que está todos los días ahí, uno que está tratando de desenmascarar esto sinvergüenza, y la gente que uno está tratando de defender son los primeros que te caen encima porque están siendo manipulados por esa opinión y demás. Y entonces uno dice, coño, ¿cómo uno cambia eso? Y es bien difícil. Y ahí tú dijiste en el clavo ahorita, yo dependo de mis redes sociales, yo dependo de mi canal de YouTube, de mi Facebook, de mi Instagram, de mi Twitter, de hablarle de forma directa a la gente para que no salga con el sazón o el pique que quiere el Nuevo Día para buscar pasarme por la piedra. O el vocero o el que sea, porque están en todos lados, tú sabes. Exacto. Es de acuerdo a los intereses, a quién le paga la pauta. Exacto. Es entonces que ellos asumen sus posiciones. Sí, pero es que mira, hoy en día tú te paras en una luz, vienes aquí saliendo de aquí o entrando aquí al viejo San Juan y te paras en una luz. Tú vas a la ventana un poquito y te meten 5 periódicos por ahí porque todos los regalan. Así que si el periódico lo regalan, ¿de dónde sacan los chavos para poder? Para hacer tu, pues cuesta. Pues ¿de dónde lo sacan? De los anuncios. Entonces depende de los anuncios. Entonces si el gobierno es uno de los más que se anuncia en los periódicos, pues tú dependes de quien decida dónde es que el gobierno se va a anunciar. ¿Quién decide dónde el gobierno se va a anunciar? Las compañías de publicidad. Si tienes un publicista que tiene 50 millones en contrato, ese tipo es Dios. Él decide quién va a decir qué y cuándo, porque si no, pues está bien. Tú no quieres jugar para el equipo, te quitamos la pauta y se la damos a otro. Y así bregan con los canales de televisión, de radio, los medios de prensa. ¿Ese fue el caso con Lugaro cuando tuvo el programa? Yo voy a dejar que Alexandra sea la que diga eso. Sería bueno que la entrevistaras también. Bueno, yo te puedo decir algo que yo he dicho públicamente. No, yo creo que yo tengo el número. Me voy a poner en contacto y te la comunico. Pero yo voy a decir lo que yo he dicho públicamente sobre ese caso. En el caso de SBS hay un tema adicional, que no es solamente los anuncios que el gobierno puede poner en las estaciones, sino también unas cosas que el gobierno hace que se conocen como incentivos contributivos. Tú y yo trabajamos, al final del año sometemos una planilla de acuerdo a lo que dice, si somos empleados, pues lo que dice nuestra W2, si somos contratistas profesionales, lo que dice la 480, y a eso pagamos contribuciones, ¿verdad? Y si tienes tanto salario, tu contribución es tanto, ok. Hay leyes que permiten tanto a los individuos como a las corporaciones quitarle de esa responsabilidad contributiva. Si yo me acojo a una ley de, por ejemplo, de la industria del cine, y yo digo que yo voy a hacer una producción, yo cojo unos créditos contributivos, una producción en Puerto Rico, para promocionar para la industria del cine en Puerto Rico, voy allí, me certifican y me dan un papel, y el papel dice que yo tengo un crédito contributivo de X cantidad de dinero. Cuando yo voy a pagar contribuciones, yo se supone que utilice eso para pagar menos contribuciones. Okay. ¿Qué hacen estos sinvergüenza? Van por el proceso, los certifican para recibir los créditos, nunca hacen lo que dicen que van a hacer, y ese papel que te quita, te descuenta de lo que tú vas a pagar al final del día de contribuciones, te voy y te lo vendo a ti.
y digamos que yo tengo un descuento de 50 mil pesos, yo te lo doy de 30 mil pesos. Para ti es buen negocio, porque te estás como quiera ahorrando 20 mil pesos de lo que iba a pagar en contribuciones, bizcocho. La información que yo tengo es que la gente de SBS hacen eso con los créditos contributivos, dependen obviamente de que el gobierno le autorice esos créditos contributivos, tenían unos créditos contributivos pillados, y hay una persona en un programa que le está dando hasta por detrás de la oreja a ese gobierno de turno, que era la licenciada Alexandra Lúgaro, y de momento el gobierno de turno dice: caballo, ¿tú quieres recibir los créditos? Tú tienes que jugar para el equipo, esa muchacha no puede seguir dándome ahí porque me está dando por matarme. Esa es mi impresión de lo que pasó. La licenciada Lúgaro te lo puede confirmar o no. Lo que sí te puedo decir es que después salió un contrato de el bufete de abogados de Ramón Rosario, que era el secretario de Asuntos Públicos del gobernador Rosselló, que sale haciendo un contrato con SBS para negociarle los créditos contributivos. Así que están enfangados por donde quiera que tú lo veas. Hermano, ¿verdad? Hemos visto con el arresto de Kelleher, con el que está, creo que está todavía en el que gana $750,000 al año en energía eléctrica. No, ese lo pudimos detener. Ok. Ese lo pudimos detener. ¿Qué diablo es con los sueldos exorbitantes que hay en la política de Puerto Rico? Un país en quiebra, un país que no se ve el progreso por ningún lado, no se ve nada, se ve todo en retroceso, pero los sueldos cada vez más son como si tuviésemos para echarle a los puercos, como decimos por casa. Son los contratos particularmente, porque los salarios en el gobierno, si yo soy un empleado del gobierno, está bastante regulado. Hay un tope, tú sabes, un jefe de agencia... se supone que según la ley no se gane más de 110,000 pesos, que yo creo que en momentos de crisis es mucho. Y entonces, si estás haciendo otras funciones, puedes coger un diferencial y puedes subir un poquito más. Estos sinvergüenzas lo que hacen es que, como la ley establece un tope, le dan la vuelta a la ley. ¿Cómo que Kelleher tiene un contrato de 250? ¿Cómo que Kelleher tiene un salario de 250,000 pesos? Porque ya no era empleada del gobierno, ya era contratista. Entonces, donde hay que cortar es en los contratos, porque ese de energía eléctrica no es que él iba a hacer un nombramiento de director de energía eléctrica, él iba a ser un contratista. Kelleher era una contratista, el de seguridad pesquera era un contratista. Me han dicho mercenarios lo que son. Por eso, pero entonces cuadran y tienen unas ridiculez. O sea, oye, pesquera, le estábamos pagando hasta en Londres. Y uno dice, ¿cómo carajo uno le está pagando a una persona en un país en crisis? Y entonces se empieza a justificar, no, porque cuando estaban los populares le pagaban a aquel, pues está mal igual. Está igual de y mal. si vienen los, pues está mal igual, no lo deben hacer. ¿Cuánto es el sueldo básico de un legislador, un senador, de alguien de la Cámara? Ok, depende. El sueldo base lo bajaron justo antes que yo entré, porque antes los legisladores cobraban su salario y cobraban también dietas, ¿verdad? Y adicional a las dietas cobraban un estipendio de carro que te daban 1,400 pesos, el car allowance, 1,400 pesos mensualmente, que con eso tú pagabas el carro, el seguro, la gasolina, tú sabes, era una cosa heavy. Y tanto la dieta como el car allowance era libre de contribuciones. Eso se trepaba entre cosa y cosa, se podía trepar en 120,000 pesos más o menos. ¿Por persona? Por persona, caballo. Ahora tienen un salario. El salario base de un legislador, que es mi salario, es $73,000. Ese salario aumenta si tú eres Georgie Navarro, que eres presidente de la comisión de gobierno, te dan más chavo. Si tú eres portavoz de una delegación, tanto de mayoría como de minoría, te dan más chavo. Como te dan más chavo de sueldo, te dan creo que como $11,000 o $12,000 más en tu sueldo, más te dan más presupuesto para tu oficina. En mi caso, yo me gano lo menos que sea un legislador, que es muchísimo, yo estoy de acuerdo que es muchísimo, y que yo creo que debería ser un salario que debe ser en función de lo que es el salario mínimo. Si el salario mínimo aumenta, bueno, pues el salario del legislador aumenta, para que haya un incentivo para hacer lo que yo he propuesto desde el 2014, que es aumentar el salario mínimo. El salario mínimo en Puerto Rico no da para vivir. De hecho, tú trataste de hacer algo con el salario mínimo. Y eso fue una ejecutoria súper mala de mi parte, pero la idea era que habían personas que decían que el salario mínimo, en vez de subirlo, había que bajarlo. Y yo digo, pero ¿cómo carajo están planteando de bajarlo? Si la gente no puede vivir con el mínimo, ¿cómo van a...? Yo recientemente, yo soy vivo ejemplo, yo trabajaba para la espalda en los almacenes también, trabajando, rompiendo noches. Yo vine a coger
¿Cómo te digo? Mi permanencia. Hace meses, en marzo. Que eso también lo cambiaron, que antes era 3 meses el tiempo probatorio, ahora lo subieron a 9 o 12. Yo estuve trabajando 2 años y 8 meses para esa permanencia. 2 años y 8 meses. Pelear. Y por poco, y suerte que tengo la licencia de cannabis, porque le di positivo, me dieron la permanencia, pero me querían hacer el chanchullo y yo, bueno, tírense que está allá. Fue lo que dije. Hasta ahora está todo es bello. Bien. Y yo estoy ganando pues un sueldo mucho mejor del que ganaba. Con todo y eso, yo me las veo todavía de cheque en cheque. Claro. Ahora puedo pagar a tiempo. Claro. Pero no me sobra un carajo. O sea, me sobra algo para desde 3 días podemos janguear uno. Claro, claro. Oye, y quedarse la cerveza también es parte. Oye, el janguear es parte de llevar una vida digna, el que uno tenga ocio. Yo estaba en un party de la perla de hip hop de Luis Díaz. Sí. Yo estaba pues Emil, el que te estaba hablando, el que estaba cantando. Sí, pues yo lo conozco de Gamá, claro. Sí, pues Emil estaba ahí. Muy bien. Pues, ¿sabes? Y ahí yo estaba jangueando y la jeva me dijo, no, yo pago hoy. ¿Tú quieres ir para allá? Estoy esperado, y lo que tengo es para la semana. Pues yo pago, o sea, porque a veces es la realidad de nosotros los que estamos aquí en la calle. Y los que están tomando decisiones, estamos, y me incluyo porque estoy ahí, estamos en una burbuja que no es la realidad de la mayoría del pueblo. Y habemos algunos que reconociendo ese privilegio, porque es un privilegio. Primero, ser servidor público es un privilegio y tener ese salario es un privilegio adicional. Reconociendo ese privilegio, estamos haciendo lo imposible para que podamos elevar la calidad de vida de otras personas, y hay otros que teniendo ese privilegio, todo el tiempo las decisiones que están tomando es para pedirle más sacrificios a otros y a los que están jodidos, por ponerlo de una forma más clara. Es la realidad, mano, es la realidad. Y eso entonces es lo que... Entonces, una persona que está trabajando, que se está tratando de ganar honestamente la vida, que no quiere delinquir, no quiere hacer nada ilegal, porque yo lo he visto en mi barrio, en muchos barrios, las amistades de mis amistades, pues esto no me da, tengo que inventármela y no hay forma. Y, ¿sabes? Y esta gente dándose esa buena vida y haciendo estas loqueras. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo para el carajo. O sea, hay que sacarlo. Y ahí hace falta gente que esté dispuesta a dar el paso al frente. Yo entiendo que ya la gente está despertando. La gente se siente el coraje. Y no quiere decir que el coraje van a salir a pegarle 2 tiros. No, claro. Porque esto se puede manifestar de diferentes formas. Y con el voto es la mejor forma de sacarlo y darle la mandada para el carajo que se merecen la mayoría de los que están trabajando allá adentro. O sea, vamos a decir que hay un 98% de los que están allí no merecen estar ahí. Y yo que estoy allí, no tengo problema en irme para si significa que va a venir una cepa de gente nueva, que en mayoría van a estar, Pacho, pues claro, de hecho, yo soy de los que pienso que tiene que haber un límite en el término legisladores, en que tú no puedas correr, como me dijiste ahorita, que yo allí lleva, 4 cuatrenios, o te lleva 5, te lleva 6, yo creo que debe haber un límite, inclusive para los buenos, para que venga gente nueva, porque hay gente nueva que puede venir a hacer el trabajo, claro, y yo creo en ese relevo generacional, y en mi caso en particular te lo diría bien directo, yo estoy dispuesto a irme pa'l carajo, como tú dijiste. Si significa que lo que va a entrar allí es que vamos a empezar en cero, yo soy el primero que digo, si significa que me llevo a todos estos conmigo, no hay problema, vengan todos los nuevos, eso yo no tengo problema. Porque, ¿sabes? Sí, de que estamos hay que empezar en cero, hay que empezar en cero. ¿Qué más te tenía algo que decir? Porque producción, dime producción. La UPR, el tema caliente. La UPR ahora mismo está pasando por otro revoluma. Todavía, ¿verdad? Llegaron más de 1.400 personas, estudiantes, sin la matrícula. Sí, sin poder hacer su matrícula. Porque la universidad, mira, están buscando, la clara es que hay una gente que quiere desmantelar la universidad porque la universidad es lo que dijimos ahorita, es la educación, y la educación es un arma bien poderosa. La educación te libera, la educación no te permite ser ese fanático dependiente de que lo que te diga el guitarreño o una muñeca en Mega TV es la verdad porque lo dijo una muñeca. No, mi hermano, tú tienes criterio propio, tú escuchas, tú analizas y al final tú llegas a tu conclusión. Eso se logra a través de la educación. Por eso están buscando cortar por la UPR. En este caso en particular, lo que ha pasado es que cerca de 1.400 estudiantes le cancelaron su matrícula, que eso lo que quiere decir es que estudiantes que hicieron la prematrícula el semestre pasado, escogieron sus clases,
pero por distintas razones, porque el préstamo no nos llegó a tiempo, porque la universidad incumplió un montón de cosas, por distintas razones, no pudieron confirmar su matrícula y no pudieron saldar su matrícula. La universidad los dejó sin poder estudiar y ahora no se sabe qué va a pasar. Eso está cabrón. Eso significa que esos son jóvenes que estaban prestos a seguir sus estudios, a hacer un montón de cosas que ahora van a decir, ¿y qué yo hago? Y entonces después se preguntan por qué los jóvenes se van de Puerto Rico, después se preguntan por qué los jóvenes se meten en lo que llaman el famoso bajo mundo. Si todas las oportunidades para hacer las cosas bien te lo hacen cada vez más y más difícil, te ponen 20 pies para hacerlo bien. La gente va a buscar por dónde resolver y yo no estoy justificando el que alguien decida irse a hacer cosas ilegales, pero lo que te digo es que si no hay oportunidades para que los jóvenes progresen, si no hay educación, si no hay deporte, si no hay arte, si no hay trabajos con salarios dignos, va a ser bien difícil que un joven se quede en ese camino cuando todo lo que encuentra es rechazo y rechazo y rechazo. Pues eventualmente alguien se va a quitar y va a decidir o quitarse la educación, o quitarse de hacer las cosas bien, o quitarse el país, montarse un avión. Y yo entiendo que la educación de Puerto Rico, la UPR, ¿verdad? Y sus diferentes recintos alrededor de la isla, debería llegar al punto, debería ser gratis la educación pública. De acuerdo. Debe ser totalmente gratis, para el carajo la deuda estudiantil, porque eso es, al final del día, quien se aprovecha de eso es el país. Claro. Teniendo profesionales, gente de bien, gente que quiere trabajar para el país, para la gente. Y estábamos cerca de hacerlo gratis. Cuando yo estaba en la universidad, el 80 y pico % del presupuesto de la universidad venía de fuentes del gobierno, de fondos federales, de empresa privada. 1% mínimo, la memoria me falla, pero pudo haber sido como 12% o algo así, venía de la matrícula, del pago de matrícula. ¿Qué quiere decir eso? Que podíamos hacer otras iniciativas para identificar fondos adicionales para que ese 12 lo lleváramos a cero y que los estudiantes puedan ir a la universidad pública, porque es que, y en Puerto Rico lo que quieren hacer con la UPI es llevarla al costo de la privada. Y la privada está cara. Está carísima, una Intel, una Sagrado Corazón. Terminas trabajando toda la vida para pagar tus préstamos. Va a ser los Puerto Rico una deuda que no va a poder pagar porque a lo mejor te regaste y como quiera, la deuda está ahí. Sí. Y en Estados Unidos se está planteando el hacer programas de cancelar la deuda estudiantil, que son miles de millones de dólares. Eso lo está proponiendo Bernie Sanders. Bernie Sanders, creo que también la senadora Elizabeth Warren. Yo creo que en Puerto Rico debemos ver cómo nos emular esa dirección, por lo menos esa política. Hay cosas buenas en Estados Unidos, hay cosas buenas. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, han tenido mucha participación en el mal de Puerto Rico. Han sido, ¿verdad? Porque a veces, yo lo digo, esta es mi teoría, o sea, el crical que se ha formado aquí, sí, han cogido gente, que eso es otra, tú que eres abogado, el crical que se ha formado en este país, toda la corrupción que hemos visto, que se ve, pero no hay pruebas, ni hay alguien que diga, mira, métele el caso, investígalo, porque los que están para investigar, los secretarios de justicia, como lo fue Pierluisi, en los 90 claro, para Rosselló, que teniendo la evidencia en su carota, no hizo nada. Una Wanda Vázquez actualmente, que es nuestra gobernadora, por desgracia, con todas las evidencias que ha tenido en su cara, pero para su familia sí, hay acción a las millas, para una pobre niña que se quiso defender del bullying, sí hay acción, y para un sinnúmero de otras cosas sí hay acción, y a la hora de meter cojones, pues como es para el partido, levantan las manos, y dan un 180 grados y siguen caminando. Entonces tienen que venir los federales aquí a arrestar gente, que son los que le han metido las cocolías a 2 o 3 corruptos de aquí, y no a todos. Porque no, claro, es mi teoría, no les conviene, claro. Porque eso empieza aquí, pero termina por ahí, el lazo termina allá arriba. Seguro, y te digo más, ahora tú los ves más, a los federales más proactivos, porque también es político. Donald Trump está diciendo que el gobierno de Puerto Rico es corrupto. Pues ahí tienes tu ejemplo. Él va a probarlo. Pues claro. Él va por una reelección. Claro. Y él se va a tirar. Ahora, le sale un caso a alguien republicano como Jennifer González o como Elías Sánchez, que no sabemos por qué al día de hoy todavía anda por alguna parte del mundo y no está respondiendo por lo que sus actos le han costado al pueblo puertorriqueño, pero como es republicano, es donante de Trump, a ese todavía no le ha pasado nada. Entonces, también en los federales operan con política también. No, ¿verdad? Es una política distinta, política partidista distinta a la de Puerto Rico, pero como quiera está envuelto. Y a mí lo que me preocupa es que aquí el ciudadano promedio dice,
es que tienen que venir los federales a hacerlo. Entonces se crea una desconfianza en las estructuras nuestras de aquí, exacto, porque son corruptas por los partidos que han tenido el privilegio de gobernar, y entonces la solución es vamos a dejar que los federales lo hagan. No, coño, nosotros podemos hacerlo. Pues aquí hay profesionales, aquí hay abogados fiscales que están dispuestos a hacer su trabajo. Sí. No, mano, la primera pregunta que le hice fue: usted fue secretario de Justicia bajo la administración que tuvo 40 funcionarios y contratistas convictos por corrupción. ¿Cuántos de esos usted procesó? Y me dijo, no sabría decirte porque fueron tantos los que metieron presos. Mi hermano, la respuesta es sencilla. Sí, fueron un montón de tus compañeros de los que metieron presos. Ninguno los metiste presos tú. Exacto. Ninguno, punto. La realidad es cero. La respuesta a mi pregunta era cero. Porque lo hizo en ese momento el gobierno federal. Exacto. Entonces, yo creo que hay que cambiar la forma en que se escogen a esas personas que están en esos puestos de fiscalizar al gobierno, porque si el que fiscaliza lo nombro yo y lo confirmo yo, mano, me va a responder a mí sí o sí. Exacto, Entonces necesitamos gente que tenga una integridad o una verticalidad, que tenga un reconocimiento en el país, que son personas serias, mano, y vamos a ponerlos ahí y que se coman a donde les crudo y que fiscalicen a uno como es, y cuando digo a uno me refiero a uno mismo. A uno mismo, porque uno quiere que las cosas se hagan bien, y si hay alguien dentro del círculo de uno o cercano o lo que fuera que lo está haciendo mal, yo quiero que esa persona responda por lo que sus actos le han costado al pueblo, y por eso yo presenté un proyecto. Que devuelvan. Y con intereses, o si no, pues te expropiamos lo que tenga hasta que cumpla. Porque si no se convierte en un negocio. Exacto, entonces impune, porque a un ejemplo, que mi mal fucking cuarto año, mi diploma lo firmó Víctor Fajardo, como la famosa canción de Didi, la firmó un corrupto. Y ese tipo está gozando su pensión. Claro, y de sus millones. ¿Cómo carajo eso es posible? Sí. Se convierte en un negocio. Así que hay que al que le roba al país debería ser obligatorio pagar, y bueno, y que paguen con intereses, porque eso es dinero del pueblo que dejamos de recibir. Ahora mismo con lo que está pasando con Wanda Vázquez, ¿tú crees que ella es una persona apta para estar en esa silla ahora mismo? Manuel Natal, yo pienso que Wanda Vázquez obviamente no es la persona idónea para ocupar el puesto. Yo creo que en sus ejecutorias como fiscal, como procuradora, como secretaria de justicia, todas las denuncias que yo he hecho, yo se las envié a Wanda Vázquez desde el 2017 y lamentablemente no hizo nada. Así que yo creo que por sus ejecutorias previas, por el ejemplo que nos ha dado, lamentablemente ha demostrado que, pues mano, que es más de lo mismo. Claro, desde que juramentó, que juramentó de forma legal, yo no estoy impugnando eso. En el caso de Pierluisi, sí, en el caso de Pierluisi, lo que dio ese hombre fue un golpe de Estado. Sí. En el caso de Wanda, no. En el caso de Wanda está bien. Ella llegó ahí por lo que dice la Constitución, está bien. Yo no creo que debe ser ella, pero llegó por ley. Me tiene confundido, te soy honesto, porque ha asumido unas posiciones que son más cercanas a lo que yo creo correcto. Y bueno, pues entonces uno tiene que empezar a preguntarse, ¿qué está pasando ahí? Ella está buscando quedarse. Tomás Rivera Chats, Jennifer González y el PNP la quieren sacar. Quieren meter a Jennifer a como de lugar. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos el trabajo sucio al PNP y somos nosotros el pueblo el que nos vamos allí frente a Fortaleza y exigimos hasta que se vaya? ¿O le dejamos a Tomás Rivera Chats que por una vez ensucie las manos y sea él el que la saque? Aunque las tiene bastante sucias. No, está cagada. Claro. Bueno, pero hermano, ese día que los empleados fantasmas de Tomás Rivera Chats se declararon culpables, él hizo la conferencia de prensa que hizo con Jennifer, con todo el combo. Mi hermano, y nadie le preguntó por los empleados que se acababan de declarar culpables. Y yo dije, yo estoy viendo la conferencia de prensa y yo dije, ok, vamos a ver. La primera pregunta tiene que ser de una. Y usted, no hablemos de nada de eso. Usted, ¿qué tiene que decir de sus contratistas que se declararon culpables de lo que usted dijo que era mentira? La primera no le preguntaron, la segunda, se acabó la conferencia de prensa, nadie le preguntó. Yo dije, ¿le tienen miedo? El hombre los tiene agarrados por algún lado. ¿Qué está pasando? Y ahí uno sabe que el tema que tú dijiste, la palabra impunidad. Aquí hay una gente que hasta que no hay un cambio verdadero se van a ir por la libre, y todo el mundo sabe que están por ahí.
tú sabes, en las papas. Hay un montón de gente que están cogiendo unos contratos cabrones y la gente ni los menciona. Yo te puedo dar un ejemplo porque en los tiempos que yo era un guardia de seguridad a 7:25 en Bayamón, cogiendo una patrulla, rompiendo noche, tiene un compañero de trabajo que juega para el hockey de césped. ¿Quién corre esa federación de hockey de césped? ¿Tú sabes quién es? No sabía. Se pasa por ahí con Tommy, con Edwin Mundo. ¿Verdad? Ese tipo en contratos tiene un montón ha hecho y que ha hecho por este país. Tiene un montón de dinero. Y yo sé historias tuyas de un mundo de terror, pero eso no compete ahora, ¿verdad? Con Natal, pero lo que uno escucha en la calle, con la gente que ha estado ahí. Pues, hace mucho dinero, Y es mucha jodienda. Entonces, ahora mismo, ¿verdad? Porque no te quiero guiar, sé que tiene un schedule un poquito apretado. ¿Qué es el enfoque principal ahora mismo, Natal, en lo que resta de cuatrenio? ¿Verdad? Porque viene un tiempo difícil. Sí. Este es un tiempo, yo creo que esta va a ser la elección más histórica de Puerto Rico, la del 2020. Va a ser, yo creo que es un todo o nada, a apostarle a Puerto Rico y a la gente decente. ¿Qué planes, el plan de Natal en lo que resta de estos 4 meses? Pues tenemos que convertir lo que fue el verano del 2019, o del verano del 19, que logró sacar no a uno, sino a dos gobernadores que no debían estar ahí. Y no le llamemos a Pierluisi gobernador, pero bueno, pero sacó a dos personas que pretendieron estar en el puesto de gobernador. Eso obviamente no es suficiente, porque sacamos a uno y vino uno quizás peor. Sacamos a ese peor y vino uno más o menos malo. Y eso llevamos haciendo por un montón de tiempo. O sea, nosotros llevamos votando por uno y otro para sacar al otro. Y entonces votamos con la nariz tapada porque decimos, diablo, ese no es el que es, pero es menos malo que el otro, que vamos a darle el voto. Ese pensamiento nos ha llevado hasta aquí. Y yo creo que el pueblo se cansó de votar por el menos malo. Necesitamos alternativas reales que nos representen verdaderamente al pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy obviamente enfocado en continuar haciendo mi trabajo como legislador, fiscalizando, presentando propuestas, levantando la voz en defensa del pueblo, en las cosas que es sentido común y que allá adentro parece que no hay sentido común, pero a la misma vez estoy bien envuelto en el tema de crear un instrumento nuevo. Lo que hay no sirve, necesitamos algo que nos represente. Si no pasa nada, vamos a tener que escoger entre lo que siempre ha habido. Si inscribimos algo nuevo, si creamos algo nuevo, que yo apuesto a que sea Victoria Ciudadana, otra persona puede apostar a otra cosa, otra persona puede apostar a una candidatura independiente, puede apostar a un nuevo movimiento. Olvídense, después que sea algo distinto a eso, a lo que hemos tenido, pues claro, yo lo aplaudo. Yo tengo una apuesta en particular, otros pueden tener otra, pero después que sea algo distinto a eso que hemos tenido, es un paso en la dirección correcta. Y yo pues voy a estar dedicándole ¿verdad? Día y noche a hacer mi trabajo como legislador y a construir un instrumento nuevo que de cara al 2020 pueda ser una opción real, y que cuando el 3 de noviembre del 2020, las elecciones van a caer el 3 de noviembre, cuando más o menos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, nosotros estemos sentados en nuestros hogares, con nuestra familia y demás, y veamos ese resultado, podamos decir, mano, este cuatrenio representa esperanza. Tenemos gente allá adentro que nos va a defender, tenemos gente allá adentro que va a luchar por nosotros, tenemos gente en esa alcaldía que va a hacerlo bien, tenemos gente en esa legislatura. Coño, si llegamos a alguien en la gobernación, tenemos a alguien en la gobernación que nos va a representar. Las alcaldías de Puerto Rico, eso es el cacique, los caciques, hay que eliminar esa mierda porque eso lo vamos a cambiar. Eso también tiene a Puerto Rico, chaval. Y los sueldos que ellos se suben sin hacer un carajo, tú sabes. Hay que cambiar esas cosas. Y yo espero que ese 3 de noviembre del 2020, que en vez de que venga la infame frase, yo solo vine a chillar goma, que yo solo vine a ver a Puerto Rico cambiar de una vez y por todas, de verdad. Cuenta con eso. Yo creo que sería un closing para el año que ya estaría terminando, un closing cabroncísimo para celebrar y contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, desde cómo cambiamos a Puerto Rico desde el verano del 19. Nos merecemos eso y más. Natal, hermano. Gracias. Yo sé que tienes cosas que hacer. Gracias. Se quedaron preguntas, los fanáticos tienen un montón de preguntas. Esperamos que se pueda repetir y que puedas bajar. Y consígueme el número de esa muchacha que tiene de la licenciada Alexandra Lugo. Te lo voy a hacer. Y vamos ahora, frente a tu público, comprometernos. Yo soy nuevo el tema de los podcasts. Estoy pensando hacer algo
cuando haga algo, te voy a invitar, porque quiero que entonces tú me hables desde tu perspectiva, desde la mina de oro. La mina de oro, como me llamaban. Yo estoy retirado. Está bien, pero tú también hiciste tus revoluciones allá adentro. Yo hice mis cosas. Y yo quiero que me hables de eso también. Y fuera de relajo, lo bonito es que aquí en este país nos han dicho que hablar de política es malo. Tú vas a la barbería, no hables de política. Tú estás en el sitio de esto, no hables de política. Entonces le dejamos la política a los de siempre. Y tenemos que hablar de política. Tenemos que en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en la clase artística, tenemos que hablar de política, no de politiquería, de política en el sentido de las decisiones que se toman y de cómo nos afectan. Exacto. Y yo creo que esto que tú estás haciendo es un enfoque distinto para hablar de los temas que nos afectan como país y que quizás, si yo hago este podcast, la gente no me va a ver, pero como lo estás haciendo tú, que le llegas a otro público, se sentaron, nos escucharon y dijeron, coño, tú sabes que la próxima vez que hablen de esto me voy a interesar, voy a estar pendiente, no solamente voy a votar, sino déjame ver quién es el que me representa ahí adentro, que lo voy a llamar, le voy a decir ese proyecto que está ahí. O busque ese récord, ¿qué ha hecho? Así que te agradezco 1,000,000 la oportunidad y te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, Natal. De verdad. Para adelante, hermanito. Esta es su casa y esperamos que venga al lugar y si acaso vienen los dos y nos sentamos a hablar. No, yo la dejo a ella que suelta ahí, chacho. Un micrófono no da para los dos, así que la dejamos a ella. Esto ha sido otro episodio del podcast, ¿verdad? De La Vuelta, como siempre, en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en Apple Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, Spotify. Como siempre, desde el viejo San Juan, aquí se puede, mis barras favoritas. Más tranquilas, más tripiosas para pasarla bien, tener una buena conversación con un buen amigo, un nuevo amigo que acabo de hacer aquí, ¿verdad? En mi podcast. Esto ha sido un episodio más con Manuel Natal. Siga viéndolo, que se le está echando a los políticos por cisterna adentro y espero que no pare y que mucha gente emule este espíritu de combate, de confrontamiento, pero no en el sentido de agresión, confrontamiento con la verdad. Como yo digo, cuando yo me paro ahí en la calle de la Resistencia con mi megáfono y mi bandera, yo estoy del lado de la verdad. ¿De qué lado tú estás? Vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido el 56 de La Vuelta. Nos vemos en la próxima. Tú no ves que aquí el gallo soy yo.